semanalmente debe escribir y enviar un minucioso informe con los resultados de su vigilancia. Un informe sobre la nada, porque no ocurre casi nada, excepto la propia vigilancia y la escritura. A estas alturas es evidente que Blue y Black se han transformado en espejo el uno del otro. Ambos, en ventanas simétricas y enfrentadas, escriben una historia incomprensible que quizás es la misma novela que estamos leyendo. Al hacerse idénticos, Black y Blue han perdido su identidad, se han convertido en fantasmas. Incertidumbre terrible y conocida por muchos autores. Para reflejar la vida es preciso anular o suspender la propia existencia. Escribiendo me condené a que todos dudaran de mi existencia real, escribió el poeta Enrique Lin. Pero esta incertidumbre es de más amplio espectro, no afecta solo a los escritores. Cuando miramos a otro, cuando lo observamos a fondo con la minuciosidad de un detective obsesivo, terminamos por darnos cuenta de que el otro es, en esencia, el desconocido que somos nosotros mismos. Este vértigo de la identidad es una de las incertidumbres más sutiles que la novela nos ofrece como espejo, precisamente, de nuestro tiempo. Espejo de Casandra que reproduce, sin fondo, la incógnita que somos. Nunca hemos sido tantos, nunca hemos estado tan contactados, otra horrible palabra. Al mismo tiempo, tenemos la sensación de que nunca estuvimos más solos. El otro, precisamente por ser tan similar al nosotros, no puede aliviar nuestra soledad, más bien la refleja y reproduce. Las redes sociales nos retratan y delatan nuestra identidad uniforme, cada vez más homogénea, intercambiable. Jamás ha sido tan patente la masa como ahora, cuando se multiplica la semejanza creciente en la cual nos disolvemos, la indiferencia en la que nos identificamos. Pero sigamos con los espíritus. Quisiera convocar esta tarde a otros dos escritores fantasmas para que nos acompañen aquí en este Paraninfo. Que pasen los escritores fantasmas. Cesaria Tinajero y Beno von Archimboldi, los protagonistas ausentes de las dos novelas mayores de Roberto Bolaño. Los detectives salvajes y 2666, novelas complejas, polifónicas y polisémicas, tienen, sin embargo, una viga maestra. La búsqueda de esos dos autores desaparecidos misteriosamente, que jóvenes poetas y críticos avesados emprenden por México y medio mundo. La desaparición de personas es una forma extrema de la incertidumbre. Lo sabemos por dolorosa experiencia política. Quizás por eso la desaparición de un autor es una de las metáforas más inquietantes que ofrece la novela contemporánea. No me refiero, por supuesto, al escamoteo del narrador bajo sucesivas máscaras, truco tan antiguo como la literatura. Me refiero al valor metafórico de la desaparición del autor como protagonista en su propia obra. La desaparición del autor, desvanecido en el relato que él mismo puso en marcha, evoca poderosamente el desvanecimiento de la autoritas cultural. La actual confusión sobre el orden relevante de los saberes, la imprecisión de las jerarquías intelectuales, el altísimo precio que hemos pagado por la libertad de dudar. Quisiera terminar convocando a un último fantasma, la escritora imaginaria Elizabeth Costello, protagonista de la novela de J.M. Coetzee, me dicen que se debe pronunciar, pero yo creo que es afrikaans eso. Bueno, la novela de Coetzee del mismo título, Elizabeth Costello. Ella pronuncia conferencias alrededor del mundo. Ya septuagenaria y enferma, casi no escribe, pero sigue dando charlas, como hago yo ahora mismo ante ustedes.
Elizabeth se esfuerza en aclarar la oscuridad de su trabajo para beneficio de sus lectores potenciales. En una jugada maestra de ese mago que es Coetzee, por una vez la Academia Sueca no se equivocó al dar un Nobel, la última charla de Elizabeth ocurre en el purgatorio. No pude evitar ver estas imágenes como de purgatorio que me rodean cuando entré aquí a la sala, ¿no? De modo que vamos a tener una ambientación involuntaria para las siguientes escenas en el purgatorio. Además, algunos escritores sospechamos que siempre que damos charlas estamos en el purgatorio, porque no solo la soledad creativa es lo nuestro, sino que además, si pudiéramos decir lo que nos interesa decir de otra forma que no fuera la ficción, pues ya lo estaríamos haciendo, ¿no? Hay una especie de purgación o de penitencia en este ejercicio que intento ahora mismo. Pues bien, Elizabeth Costello, para todos los efectos convertida en un fantasma, es decir, en una escritora doblemente imaginaria, debe dar su última charla en el purgatorio, ante una especie de junta examinadora del más allá. Debe explicar sus creencias. Le exigen que diga en qué cree. Las consecuencias de explicarse bien o mal son serias, puesto que está en juego su posibilidad de pasar por la puerta, un gran portal que conduce a un más allá del más allá, y que por supuesto alude al relato de Kafka. Elizabeth Costello es una gran narradora y brillante conferencista. Nos lo ha demostrado en las páginas previas de esta novela. Sin embargo, es rechazada 2 veces por esa especie de comisión académica que constituye su último público, como quizás seré rechazado yo mismo por ustedes. ¿Cuál es la razón de ese rechazo? Elizabeth es orgullosa y honesta, demasiado vieja para mentir, aunque esté en juego su lugar en el otro mundo. Confiesa que no tiene creencias. Es más, afirma que su oficio de escritora la obliga a prescindir de ellas, o para ser más precisos, a tomarlas y dejarlas según el relato y sus personajes lo vayan pidiendo. Cito: sentada a una mesa de la acera, redacta con eficiencia la que va a ser su declaración. Soy escritora, dice. Solamente mantengo creencias de forma provisional. Las creencias fijas serían un obstáculo para mí. Cambio de creencias igual que cambio de habitación o de ropa, de acuerdo con mis necesidades. Por esta razón, profesional, vocacional, solicito quedar exenta de una norma que oigo por primera vez, a saber que todo solicitante ante la puerta debe afirmar una o más creencias. Fin de la cita. En suma, la incertidumbre, una especie de enfermedad profesional del narrador. Más adelante, Elizabeth intenta aclarar por qué no tiene creencias. Tomando una hermosa frase de Czesław Miłosz, dice que como escritora siente ser una secretaria de lo invisible, una definición que podemos añadir a aquella idea de Henry James: si trabajamos en la oscuridad es natural que no veamos a quienes damos voz. También esa idea de la invisibilidad nos remite a la incertidumbre. En el ejercicio de nuestro oficio, los narradores no podemos tener creencias fijas porque ellas aclararían demasiado la oscuridad en la que trabajamos, mostrarían lo que se esconde en lo invisible, asustarían, para decirlo figuradamente, a esos seres tímidos e informes que son los personajes no natos. Presencias espantadizas a las cuales las luces demasiado fuertes de la razón y la voluntad asustan y evaporan. Para que esas presencias lleguen a existir debemos permitirles que se acerquen suavemente, con pasos sigilosos, hasta el escritorio rojo, en llamas, en el subterráneo oscuro donde un escritor parecido a un fantasma trabaja. La incertidumbre del escritor equivale a esa mirada con el rabillo del ojo mediante la cual percibimos a los fantasmas. Esos espíritus inciertos que luego serán significativos para nuestro trabajo no pueden ser mirados de frente, a lo mero macho,
Ese tipo de valentía no sirve para nada en el terreno de la creación.